La crisis termina, arranca... Ahora nos lo van a responder, creo, porque se está acercando Carlos Echepare, director periodístico de Canal Rural, asesor de sociedades rurales del país, también es asesor de entidades representativas de productores y empresas comercializadoras de granos. Y atentos porque para la charla de él vamos a volver a activar nuestro sistema, ¿sí? Va a haber 3 preguntas al finalizar acerca de esta charla y van a estar participando por premios. Bien. Recordemos que hay que escanear el código QR y de esta manera van a poder participar, van a poder responder esas 3 preguntas y el que lo hace en la menor cantidad de tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué Gana, se lleva? gana. Porque a mí todavía no me dijeron cuáles son los premios. Yo te puedo contar algo, pero después. Después. Entonces, Recibimos entonces con un fuertísimo le damos aplauso. un fuerte aplauso a Carlos Echepare. Bienvenido. ¿Te quedás con ese micrófono? Perfecto, muy bien. Todo el cine es tuyo, que me querido. Bienvenido. Todo suyo. Un gustazo, hermano. Bueno, buenas tardes. El final de la crisis está cerca, de emoción del título de la charla. Si yo lo supiera, no estaría acá con ustedes. Cuando me plantearon el desafío, Darío, Gonzalo, todo el equipo de AFA, yo decía, ¿y qué les digo? Porque la verdad es que no sé qué decirles. Pero les voy a contar una pequeña anécdota que tiene que ver con lo que les dije hoy a la mañana temprano. Yo les hablé del fracaso de nosotros como sociedad. Una vez alguien me dijo, ¿de qué vas a hablar vos si sos un fracasado? ¿Qué vas a dar consejo a vos si sos un fracasado como sociedad? Y yo dije, tienes razón, porque la verdad es que el país que les estamos entregando no es el que a nosotros nos gustaría. Y les estamos diciendo que ustedes tienen que arreglarlo, porque creo que les va quedando claro, ¿no? Es decir, ustedes son los que deciden. Entonces les voy a contar otra anécdota. Cuando yo era chico, iba al colegio, también fui al colegio, a la primaria, me acuerdo que nos decían, la Argentina tiene todo. Los climas, los suelos, las montañas, los ríos, y nosotros lo queríamos. Y como la Argentina tenía todo, nos olvidamos que para que la Argentina funcionara había que trabajar. Y había que trabajar en equipo. Y había que trabajar para construir esa sociedad. Porque es cierto, tenemos todo. Donde nosotros fracasamos es en aprovechar ese todo que tenemos. Entonces digo, ¿yo qué tengo que decir hoy? Les tengo que decir, o que tenemos todo, como me decían a mí, y ustedes se van a ir de acá contentos, quédense tranquilos que está todo arreglado, van a decir, o les tengo que contar la verdad. La verdad es de qué hicimos nosotros con ese todo que tenemos y por qué no lo sabemos usar. Tuvieron unas charlas muy buenas a la mañana, muy optimistas, y yo no voy a bajarles el ánimo, voy a tratar de no bajarles el ánimo. Sí, lo que voy a tratar es de que veamos todo, el conjunto, no la partecita nuestra exclusivamente, porque si no, nos vamos a seguir autoengañando. Está claro que el sector más eficiente es el que pertenecemos nosotros. Si no, nadie se explica en el mundo cómo todavía seguimos produciendo. Yo les contaba hoy en Estados Unidos hace 48, 72 horas, vengo de España, y en todos lados cuando se juntan productores de allá con productores de acá, y los de acá le cuentan cuánto cobran por un litro de leche, por una tonelada de soja, por un kilo de carne, allá dicen, ¿y cómo producen con eso? Y no solo producimos, sino que algunas veces, no muchas, se gana plata. Imagínense lo que sería si tuviéramos las mismas condiciones que tiene el resto del mundo. Y ahí viene otro tema, que es, en todo el mundo, nuestra actividad, la que tiene que ver con el campo, recibe apoyo. No solo, como decimos acá, le sacan el pie de encima, sino que lo bancan, lo subsidian. Entonces, cuando ustedes escuchen determinados mensajes, siempre díganle, decime en qué país existe eso que vos me decís. Decime cuál país funciona así como vos me decís. Decime, yo les contaba hoy, ¿por qué defiendo tanto el sistema cooperativo? Porque en esos países que tantas veces ponemos como ejemplo, el sistema cooperativo es la base de los productores. Les contaba de Estados Unidos, les contaba de Europa. Vayan allí, si tienen oportunidad, y lo van a poder comprobar. Lo que tienen de bueno esos viajes es que nos sacan el velo, el antifaz que nos ponen con determinadas ideas. Entonces, vamos a empezar a hablar
de todo eso lo más rápido posible porque tenemos poco tiempo. Esto no lo lean, no hace falta, es simplemente para que vean que yo me tengo que acordar de decirles que yo no soy pesimista. Acá, como este señor decía, si estamos todos reunidos aquí y afuera hay una tormenta bárbara, no sirve de nada que yo les diga que hay un sol brillante hermoso, porque ustedes van a salir y se van a enojar. Y van a decir, mirá, chanta, esto nos dijo que había sol y está lloviendo. Entonces, no es pesimismo, es tratar de mostrar la realidad. Una realidad que cada vez es más difícil de contar porque ahora tenemos cisnes negros. Si te acuerdan, cisnes negros es de una frase porque aparecía uno cada tanto. Ahora tenemos uno por día casi. Y sobre todo en la Argentina. Entonces es mucho más difícil, como decía Claudio hoy, contarles a ustedes qué es lo que va a pasar. Porque la incertidumbre es el peor escenario. Pero nosotros estamos acostumbrados a vivir con incertidumbre. Les comento algo. Yo estaba en el baño hace un ratito y había 3 o 4 de ustedes, que seguramente los que lo hicieron se van a dar cuenta quiénes son. Y uno le dice al otro, ¿tenés ganas de ir al casino? Sí, sería bueno ir a jugar unos fichines, dijo. Y yo le digo, estos todavía no se dieron cuenta que nuestra actividad es un casino permanente. Que están todo el tiempo jugando y jugando y jugando y apostando, apostando y apostando. Que debe ser una de las pocas. Pero bueno, es bueno que tengan ese espíritu todavía. Y entonces, esto viene a raíz de que les quiero mostrar esto, una encuesta que hicimos no hace mucho, en donde le preguntábamos a los productores, básicamente, qué consideraban ellos que era un futbolista que jugaba el fútbol sin conocer las reglas. Sin conocer las reglas. Y entonces, como ustedes ven acá, un 11,7 decía que, un 11,2 que era regado, un 42,3 me decía que era un irresponsable porque jugaba el fútbol sin conocer las reglas, y un 40,7 me decía que era un tipo sin futuro. ¿Y por qué esta pregunta tenía una trampa? Era, ¿los productores agropecuarios conocen todas las reglas de juego? No. Y entonces fíjense cómo piensan cuando alguien les dice que no son ellos, sino que son, estos seguramente fueron muchos de sus padres. Pero sepámoslo que este es uno de los grandes errores que hemos cometido a lo largo de la historia. Y otro de los grandes errores es este. La actividad de los productores, ¿qué es? La mayoría contesta que es una pasión. Y yo celebro que sea una pasión. Pero también hay que vivir. Y para vivir y sostener esa pasión hay que hacer algo que es mucho más importante. Tiene que ser un negocio. Porque si no es un negocio, ¿de qué vamos a vivir? Imagínense ustedes el día de mañana sentado con una empresa de esas que hay aquí en la Argentina, multinacionales, y diciéndole, no, pero me tenés que dejar ganar porque lo mío es una pasión. Y el tipo de enfrente está pensando en el bonus de fin de año. Y el bonus de fin de año depende de cuánto le saque a ustedes, entre otras cosas. Y cómo hagan el mejor negocio. Después, si tiene una pasión, la va a hacer con la que gana. ¿Se entiende esto? Entonces, a partir de allí, vamos a tratar de ver esto. Porque también le preguntamos a los productores, ¿cuáles son los desafíos que tiene? Lo hizo la Universidad Austral, esta parte de la encuesta. Y fíjense los desafíos para el productor. El clima es el primero. Y yo lo entiendo. Ahora llovió, están todos más tranquilos. Pero ¿qué pueden hacer ustedes para que llueva? Nada. ¿Qué pueden hacer ustedes para que no haya sequía? Nada. Es decir, perdemos mucho tiempo a veces en cuestiones que nosotros no podemos resolver. Yo entiendo que el clima es fundamental, de hecho este año lo vimos. Pero perdamos un poquito más en aquellos temas en los cuales sí tenemos incidencia. Desde la política hasta los impuestos, los precios, y todo lo demás. Porque todo lo demás hace a nuestro negocio, hace al negocio de ustedes. Fíjense la preocupación respecto de los precios de venta. Ahora, eso sí, le venden 10 pesos menos que cualquier otro y arman un escándalo. Pero no están preocupados hoy por los precios de venta. Esto es una preocupación que tiene que tener en la cabeza, como hablábamos antes con Gonzalo, respecto a la rentabilidad. Ahora vamos a hacer un raconto de por qué, más allá de todo lo que ustedes escuchen que pasa en el mundo, nuestra actividad, la actividad productiva, es fundamental en el mundo y lo va a seguir siendo, Fíjense, la población mundial cada vez somos más. Hay algo que la inteligencia artificial, por ahora, no resolvió, que es el tema del hambre, no resolvió el tema de la comida, más allá de algún churrasquito que ven que se hace por 3D, pero la verdad es que por ahora no funciona. La población mundial va a crecer, por supuesto, ¿dónde va a crecer? En las grandes ciudades. La población rural no solo baja en la Argentina, baja en todo el mundo. ¿Por qué? Y porque les pasa un poco lo que les pasa a ustedes. Los jóvenes tienen pocos incentivos para quedarse en el campo, porque ven lo otro
y les atrae mucho más. Y además, porque igual que acá, en todos los países del mundo, los padres se la pasaban llorando. Entonces, si yo tengo un padre que se la pasó llorando porque mi actividad no funcionaba, ¿qué entusiasmo le puedo dar a un hijo para que siga en la misma actividad? Y eso pasa en todos lados, no solo acá, por supuesto, la esperanza de vida, cada vez somos más viejos, cada vez la gente vive más tiempo, y por supuesto también el tema de la clase media, es decir, hasta los chinos hoy tienen una gran parte de su población que es clase media, y eso permite un aumento del consumo. Hoy la economía más fuerte todavía sigue siendo Estados Unidos, después viene China, Japón, Alemania, India, y ustedes ven cómo van decreciendo y empieza a crecer Brasil, por ejemplo. Brasil que lo tenemos acá al lado, ¿no? Y no hay que perderlo de vista eso. En definitiva, el mundo en el 2030 va a ser gobernado, dominado, si quieren, desde el punto de vista de su economía, por los chinos. Yo les recomiendo a todos aquellos que puedan hacer un viaje a China, háganselo porque van a venir con otra cabeza. Ustedes van a hacer viajes a cualquier otro país del mundo y la verdad es que no se van a sorprender tanto. Pero a China les aseguro que se van a sorprender. Y los chinos hoy son los que deciden la mayor parte de lo que pasa en el mundo. Entonces, cuando yo escucho a alguno de nuestros próceres decir que hay que romper relaciones con China, digo, a ver, pará. Está lindo decir muchas barbaridades, pero esa ya no, porque ahí estás bordeando lo que no se debería pasar. Imagínense romper relaciones con China, con la India, que va a pasar a ser la tercera economía del mundo, o con Brasil mismo, que es la otra economía que está creciendo y mucho, que además son nuestros principales clientes. Ahora, la otra vez cuando yo estuve en China, una de las grandes preocupaciones nuestras, porque había ese mensaje, que los chinos estaban comprando todas las tierras, ¿vieron?, para producir. Entonces, los chinos son muy medidos al hablar, no hablan, vamos a decirlo claramente, no hablan libremente como podemos hablar nosotros. Entonces estábamos con un profesor de una facultad que nos dio una charla, y después en privado lo agarramos y le preguntamos, ¿qué hay de verdad en eso que los chinos están comprando todas las tierras? Y nos dijo, miren, nos dijo, estábamos El Salvador, Antonio Ochoa y yo. Me dice, miren, no es cierto eso. No hay tierra en el mundo suficiente para que los chinos compren y nos quedemos tranquilos. El gobierno chino, que es un poco el que maneja todas las empresas, lo que está comprando son todas las empresas. No es lo mismo comprar tierra que comprar empresas, me dice. Las empresas que mueven todo el mundo. Y fíjense, este es el gráfico que me dio antes de la pandemia, hace 5 años. Y tienen todo, en todos los rubros están los chinos, y cada vez más. Cada vez más. Hoy tenemos en la Argentina la principal empresa exportadora, que ustedes saben cuál es, COFCO. COFCO es una empresa del gobierno chino. Entonces resulta que nos rasgamos las vestiduras diciendo que no tiene que intervenir el Estado, y acá tenemos la principal empresa exportadora, que es el gobierno chino. Entonces, a ver, el mundo, después de la pandemia, con esta guerra que está en Europa, lo que está haciendo es volviendo sobre sus pasos. Se acabó el tema de la globalización. Hablaba, creo que Claudio, de los barbijos. ¿Ustedes saben por qué al principio no había que usar obligatoriamente barbijo durante la pandemia? Porque no había. Porque los principales productores de barbijos en el mundo, ¿quiénes son? Los chinos. Y los primeros que se cerraron fueron los chinos. Entonces no había barbijos en el mundo. Hasta que se empezaron a importar, Mondragón, las máquinas de barbijo. Mondragón está en China, y mandó de China a Europa máquinas para fabricar barbijos en Europa. Y yo estaba en ese momento allá en Pamplona y veía cómo acá se enojaban porque aparecían los aviones de Aerolíneas Argentinas, creo, trayendo vacunas y demás. En España se festejaba que aparecían las máquinas de China en el tren, que estaban llegando a España para que todos tuviéramos barbijos. Entonces, a partir de ahí nace en el mundo una nueva historia. Se acaba la globalización de donde cada uno produce lo más eficiente y empieza esa, no, hay cosas que tenemos que producir nosotros por más costosa que sea. Porque si no, en una situación como esta, no las tenemos. Y ahí viene el tema de los alimentos y la energía. Entonces vuelve a haber una especie de reconversión de las políticas para proteger aún más la producción de alimentos y la producción de energía a nivel mundial. Y después tenemos el cambio climático, en donde los países más desarrollados, el cuidado del ambiente y todo eso, empieza a hacer fuerza, pero ahora se frena. ¿Por qué se frena? Y bueno, porque, a ver, esperá, no hay energía. ¿Qué hacemos? La energía me la daban los rusos. ¿Y qué dicen los alemanes? Volvemos al carbón.
Hoy Alemania ha reinstalado todas sus plantas de carbón para producir energía. Entonces, es una historia de cuidemos todo, pero mientras yo no tenga que participar de ese cuidado. Pero además, tenemos que tener claro también que hay que cuidar el ambiente, pero cuidar el ambiente, mire lo que significa. Cuando estaba Merkel, su último año anunció 54.000 millones de euros para acelerar la transición hacia la economía verde, porque pretendían llegar en el 2030. Hasta que se fue Merkel, vino Putin, invadió Ucrania, se acabó. Gran parte de esos millones de euros, ¿a dónde están ahora? Para financiar la guerra. Y para reinstalar el carbón. Pero, entonces, tenemos que ser vivos, si se quiere, en todo el manejo de estos temas. Nosotros no estamos en condiciones de gastar, imagínense nosotros, 54.000 millones de euros en 4 años para proteger el ambiente. No estamos en condiciones, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que ir a entenderlas. Y también tenemos que entender otra realidad. Ustedes me van a escuchar a mí, que yo no soy, como ustedes saben, políticamente correcto, cuestionar a nuestros líderes, entre comillas líderes, ¿no? Pero es lo que hay. Ahora, miremos un poquito los líderes del mundo muy rápidamente. Lula. Macron. Bien, pregúntenle a un francés qué piensa de Macron. Bueno, el señor mayor que gobierna Estados Unidos y va por la reelección. Putin, que Putin es más grande que Biden. Lo que pasa es que está operado el hombre. Pero bueno, se decidió y ahora invadió Ucrania. El primer ministro israelí, Netanyahu, un tipo complicadito, el canciller alemán que reemplaza a Merkel y que ustedes ni la escucharon nombrar hasta ahora, ¿no? Pero bueno, ya va a ser lo suyo, pero está claro que a Putin no lo domina como lo dominaba Merkel. El primer ministro de Gran Bretaña, es indio, es de origen indio. Y acuérdense todo el escándalo que se armó el primer ministro anterior, ¿se acuerdan? El de los pelitos, el de rubio ese. No, ese fue el anterior. En el medio una mujer, ¿se acuerdan? Porque al rubio se lo comió la pandemia. ¿Se acuerdan que decía que no había que hacerle caso al virus hasta que le agarró a él el virus y después se descubrió que hacía fiestas? Bueno, algo habrán escuchado, acá también. Pero bueno, la cuestión es que ahí el primer ministro se va, viene una mujer, la mujer dice que va a hacer un plan determinado, no les gusta, la echan y ahora apareció este señor que es un empresario de origen indio que gobierna Gran Bretaña y para mí, insisto, pero hay que ver lo que hizo este tipo, este Xi Jinping. Que ustedes lo ven que el tipo tiene un perfil bastante bajo, cuando no le gusta a alguien que está al lado de él, lo levanta y se lo lleva y nadie dice nada. Pero, no sé si se acuerdan de ese, lo habrán visto en televisión, había un señor que era un expresidente de China, que se sentó en estas reuniones que hacen los 10.000 chinos que mandan, se le sentó al lado a él. Y se ve que no se llevaba bien, cuando vino la policía se lo llevó y nunca más se supo del tipo. Bueno, por eso les digo, China es China, pero hay que ver cómo es, ¿no? Y entonces después de la pandemia y el COVID, se acabó, y la guerra, se acabaron eso de que el mundo no tiene fronteras. Nos dimos cuenta que el mundo tiene fronteras. Acuérdense, la pandemia que era, un sálvese quien pueda. Si se robaban los aviones con vacunas, porque uno pagaba más que otro, los aviones iban de un lado para otro. Hay que tener un interrogante sobre quiénes serán los nuevos líderes, porque todo eso que yo les mostré, promedio de edad 75-80. Después, estamos normalizando una nueva vida, que es esta vida de trabajar con tecnología, que ya nos vamos a las oficinas, que cada uno trabaja desde su casa. Y la estrategia productiva de cada país ha rediseñado su estrategia productiva. Nosotros no tenemos ninguna, no se preocupen, así que estamos a tiempo de hacerla. Se ha revalorizado la presencia del Estado. ¿Sí? En todos estos países la presencia del Estado se ha revalorizado. Y acá quiero hacer una distinción, que después lo vamos a ver si tenemos más tiempo, pero no confundamos Estado con gobierno. Estado es Estado, gobierno es el que lo administra. Nosotros tenemos la mala leche de que elegimos mal a los administradores, que son dos cosas distintas. Y después, por supuesto, la revalorización de los alimentos, ¿no? Los alimentos tienen un valor cada vez mayor. Esto no lo vamos a explicar porque es muy largo, pero ¿qué les quiero decir con esto? Básicamente es que aquellos países como nosotros, que dependemos exclusivamente de la exportación de un solo sector y que ese sector es el nuestro, estamos siempre al borde del abismo. Díganme qué otro país, y acá vamos a ver esto, qué otro país tiene tanta incidencia en nuestro sector como nosotros en el mundo. Y si ustedes lo miran por el color, van a encontrar estos países de acá y los países de África y estos países de acá. Díganme cuál de estos es un país más desarrollado que nosotros. Ninguno. Ninguno. Así. No se puede
depender la economía de un país de un solo sector, y menos si es el nuestro, que está expuesto a montones de riesgos, pero además a uno que no manejamos. ¿Cuál es? Lo que veíamos antes, que es el clima. Nos agarra un año como este y si encima veníamos mal nos termina de complicar la historia. Entonces tenemos que saber eso. Y decíamos, ¿cuál es la forma de enfrentar la crisis? Bueno, la peor es esta. Porque no es que la crisis va a venir, la crisis nosotros vivimos en crisis permanente. Por ahí estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta que estamos en crisis permanente. Ahora, eso también nos abre un interrogante. Si algún día, y espero verlo yo pronto, vuelve el país a la normalidad, ¿estamos en condiciones de trabajar en un país normal? Porque hoy estamos trabajando todo el tiempo en crisis, no estamos preparados para la crisis. Entonces la mejor forma de enfrentar la crisis primero es reconocerla, sepamos, estamos en crisis. Segundo, la tenemos que enfrentar sin olvidar el contexto, porque nosotros estamos dentro de un país, no somos un sector absolutamente aislado. Y tercero, hay que buscar las soluciones posibles. Posibles no es lo mismo que las ideales, que son las que queremos todos. Algún día tendremos que llegar a las ideales, pero empecemos por las posibles. Y las posibles requieren tiempo. Y ahí viene el problema. Creo que Claudio dijo que tenía el número de documento 18 o 17, ¿no? Yo tengo 13. Entonces no sé quién tenía 40 o 43. Claro, miren todo el tiempo que tienen ustedes. A mí se me está acabando el tiempo. Entonces yo probablemente exija una solución mucho más rápida. Ahora ustedes tienen tiempo para ir por las soluciones posibles para llegar a las ideales. Y acá vamos a entrar en algún tema en particular. El sistema de comercialización de granos. Miren, tenemos un subsistema normativo, que son todas las normas que rigen la comercialización, que nadie le da pelota, a esta altura vamos a ser claros, pero en la Argentina existe. Un subsistema de infraestructura que en la Argentina está destruido, que muy poca gente está invirtiendo en esto, y ese es otro problema del futuro. Y un subsistema institucional que también está destruido. Entonces, de los tres, estamos en problema en los tres. Entonces vamos a tener que trabajar con los tres. Y tenemos que saber, por eso yo defiendo tanto las cooperativas, que la estructura de mercado, en el caso de las actividades agropecuarias, es acá arriba un montón de productores. Cada vez menos, pero un montón todavía. 250.000 productores tenemos en la Argentina aproximadamente. En el medio tenemos todo lo que son los servicios, que son los que permiten que este sector no parezca tan débil frente a la demanda, porque la demanda son 10, 15, 20 si quieren, y cada vez menos, cada vez más concentrados. Para ellos es muy fácil. Entonces no hay que creer que esto de acá está de gusto. Esto de acá está para evitar el desequilibrio que se produce. Imagínense un señor, por más grande que sea como productor, que va a negociar directamente con 10 tipos que manejan el mercado. ¿Cuánto éxito puede tener? Puede una vez, 2 veces, a la tercera yo les aseguro que ya no va a ganar. Entonces para eso es necesario esto, y si nosotros tenemos un sistema cooperativo fuerte, como existe en el mundo, y se los voy a volver a decir, como existe en Estados Unidos, como existe en Europa, en donde básicamente el 90% de los productores están en cooperativas, es por eso, ¿no? Es porque saben esta realidad. Y después viene lo que hablábamos antes con Gonzalo, la comercialización directa, porque mucha gente, y yo voy a dar algún nombre acá a toda esta altura, lo digo yo, no lo dice AFA, a ver, viene un productor y me dice, che, ¿cómo te fue? No, bien, negocié con Cargill directamente. Ah, le digo, ¿y qué bien? ¿Y qué te dijeron? Que me pagaban 10 pesos a mí, pero que no diga nada. Ah, le digo, bueno, entonces vos me vas a venir después a pedir transparencia a mí. Cuando vos lo que hiciste es una operación que no solo te está perjudicando a vos, sino que está perjudicando a todos los productores. Porque lo que hace esa empresa, no, a ver, lo di como ejemplo nada más, es tratar de que se sepa lo menos posible sobre el mercado para hacer mejores negocios con vos. El día de mañana que desaparezca el mercado, ¿vos a quién le vas a preguntar cuánto vale el maíz, cuánto vale el trigo para decir me pagó 10 pesos más o me pagó 10 pesos menos? Entonces seamos conscientes que esto de las operaciones directas puede ser un negocio en el corto plazo, pero no es lo que aconsejamos. De hecho, y esto lo sé por experiencia propia, los países que comercializan directamente, miremos Bolivia, miremos Paraguay, miremos incluso Brasil, nos vienen a decir a nosotros, che, ¿cómo hacen ustedes? Porque a nosotros siempre nos complican la existencia, por no decir otra cosa. ¿Por qué no podemos tener el mismo sistema que ustedes? Bueno, porque es muy difícil de armar, porque quien está ganando en ese negocio son los grupos concentrados.
Cuanto más concentración hay, menos transparencia, más fácil la concentración. Bueno, nosotros estamos mal acostumbrados y cada vez estamos operando más en forma directa y eso es un perjuicio para los productores. ¿Y el productor por qué se hace eso? Porque se siente débil. El productor siempre tiene en la cabeza, y no, pero yo no, y yo no, y yo no, y yo no. A ver, este es el sistema de comercialización. Estamos todos ahí, ¿no? Fíjense, así es como debería ser, ¿no? El proveedor de servicios, proveedor de insumos, productores, van a las cooperativas, si quieren ir a una cooperativa, corredores, las bolsas, la demanda. Así funciona, en la teoría. En la práctica, algunos se creen que pueden saltearse todo el medio y que están haciendo un mejor negocio. Y se sienten débiles. A ver, avancemos. Si yo le saco al productor, ¿qué hacen todos estos? ¿Qué hacemos nosotros en el canal, para que tengan una idea? ¿A quién le vendemos nuestros servicios? Entonces, a ver si lo entendemos de una vez por todas. ¿Quién es el más importante de todo este show? El productor. Entonces no se sientan menos, son más. Claro, son más si se juntan. Son más si se juntan, si trabajan en equipo. Por eso vuelvo, las cooperativas, o júntense como quieran, pero júntense. En la individual pierden, en la juntada ganan. Todo este show, y les repito, nosotros en el canal y montones más, no viviríamos si no existe el productor. Entonces, el núcleo de todo esto es el productor. Y ahora viene la parte negativa, si quieren, que son demasiado importantes. Miren, la agroindustria es esto. Miren el resto. Entonces, el país depende con exclusividad, ahora y en el corto plazo futuro, de la agroindustria. Entonces nos hablan de balanza comercial, reservas, déficit fiscal, todo. ¿Qué nos están diciendo? Muchachos, les voy a pedir más esfuerzo. Porque acá también viene la otra parte que tampoco tenemos que dejarnos engañar. Que es, ustedes escuchan ahora, no, ahora viene el litio. No, ahora viene tal cosa, ahora viene tal. Yo les voy a contar otra parte de mi experiencia. Cuando yo era chico y empecé a trabajar, tenía 17 años, la Argentina producía 25 millones de toneladas de granos. 25, piensen lo que era eso. Década del 70, gobierno de Isabel Perón. Ustedes ni saben quién es Isabel Perón, pero está viva todavía. Producíamos 25 millones. Y yo escuchaba a los viejos decirme, no, Carlos, ahora cuando lleguemos a 50, ¿sabes lo que va a hacer la Argentina? Llegamos a 50. No, ahora vamos por 100. Llegamos a 100. Y ahora estamos en 130, 140, 150. ¿Y la Argentina mejoró? No, entonces no se crean ese discurso de que quédense tranquilos que ahora viene el litio. Pues es aquello que yo les dije, la Argentina tiene todo. La Argentina tiene todo, pero hay que saberlo usar. Fíjense, esta es la producción argentina de granos. Salvo en este último momento aquí, donde tuvimos seca, ¿se acuerdan? Esta seca, seca y esta seca. Siempre ustedes producen, sus padres, ustedes producen cada vez más. No importa la política. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la única forma de sobrevivir es producir. Y eso el político lo sabe. Un político del gobierno de Cristina Kirchner, un reconocido secretario de Comercio, me dijo un día, Carlos, más les pegamos, más producen. Y la verdad es que tenía razón. ¿Por qué? Porque sus viejos, ustedes, para sobrevivir, ¿qué tienen que hacer? Producir más. Producir más. Entonces, cuidado, que eso también es una realidad que no debemos desconocer. A ver, fíjense, miren, vamos a ir. Ahí vieron la sembrada muy rápido, rendimiento. Todos los gobiernos, desde los milicos acá en la década del 70, miren. Todos. Y la explosión se produce por el fenómeno de la soja transgénica y la siembra directa. Cuando aparece la soja transgénica y la siembra directa, ahí crecemos, damos otro salto más. Pero bueno, ahora la Argentina no cambió para bien. Cada vez depende más de nuestro sector. En el año de Alberto, por supuesto, falta la seca, ¿no? ¿Y las exportaciones argentinas cómo vienen? Y mirad, dependen de esto verde. ¿Y esto verde qué es? Lo que produce el campo y la agroindustria. Ahora, el año pasado, 2022, celebraron un récord. Miren el 2013, 2012 y 2011. Teníamos los mismos niveles de exportaciones que ahora. ¿Cuál era la diferencia? Que ahora lo único que crece es el campo y acá había una parte que aportaba la industria que desapareció. La industria que no es campo. Entonces, eso, bueno, ahí está la participación. Hoy el 70% de las exportaciones argentinas depende del campo.
Yo miraba, ustedes saben que estoy parte en España y parte acá. España exporta 450.000 millones de dólares. España, una cosita, iba a decir otra cosa, una cosita chiquitita así. Y nosotros exportamos y nos llenamos el pecho diciendo que batimos récord con 80.000. España exporta más naranja que nosotros trigo. Si la naranja, la exportación de naranjas de España son 7.000 millones de dólares. Nosotros no llegamos a eso en el trigo. Entonces, empecemos a desmistificar algunas cosas. La balanza comercial. Nos dicen, tenemos que tener una balanza comercial con superavitaria. Seguro que sí. Es lo mejor. Ahora la tuvimos, miren todos los años que tuvimos balanza comercial superavitaria. Y seguimos teniéndola. Probablemente este año con la seca no la tengamos. ¿Por qué? Porque dependemos de eso exclusivamente. Y acá viene lo que yo les decía al principio. Este es un trabajo de la OCDE, la Organización de Países Desarrollados. Todos los países del mundo de acá para adelante, todos, hasta llegamos acá, que es Noruega, los productores agropecuarios reciben, para hacerlo en criollo, subsidios. ¿Quién es el único que tiene castigo? Acá. Argentina, Vietnam y la India. Pero lo de Vietnam y la India es puntual. Hay momentos que tiene castigo, momentos que no. Pero en la Argentina, 28% del ingreso de los productores se lo lleva el gobierno de manera directa. Mientras que el resto, miren lo que ingresa los productores, la incidencia de las ayudas del gobierno. Y no es un trabajo hecho por nosotros. Y simplemente para tener como referencia, estos son datos de la semana pasada, lo que yo muestro siempre, ¿se acuerdan? Cuánto es el precio internacional verdadero y cuánto es lo que le queda al productor argentino, ¿no? Fíjense, estamos mal. Y aparte de eso, fíjense esto otro. Si lo comparamos con otros países del mundo, en este caso comparémoslos con países que están acá al lado, que son Brasil, Uruguay y Argentina. Y en Argentina se da el caso de que acá, yo le puse esta foto porque son el gobierno, y acá están los productores. El gobierno se queda con más plata que ustedes, porque el gobierno recibe dólares, y ustedes reciben pesos, que es distinto. Se queda con más que ustedes por el valor del producto, sobre todo en soja. Y entonces yo veo con preocupación aquello de que más les pego, más producen. Porque más les pego, más producen, ¿para quién? Bueno, las cadenas agroindustriales son fundamentales, está claro, pero las cadenas agroindustriales hay mucha problema en las cadenas. Ustedes cuando hablan de cadena es muy lindo, pero sepan que la cadena siempre va para atrás. ¿Se entiende? Es decir, la cadena trata de maximizar sus beneficios y hay uno que paga todo. Eso tienen que saberlo porque es así como funciona el sistema. ¿Cuántos países tienen derecho de exportación? Acá hay uno, acá hay otro que es la India, que tiene a veces, como les decía, cuando tienen que frenar las exportaciones. La recaudación por derechos de exportación, y a veces baja, a veces sube, pero no depende tanto de la política, depende de los precios y del volumen de producción. Fíjense, ¿se acuerdan? Durante el gobierno de Macri bajaron, pero después Macri terminó volviendo a ponerlas y llegamos acá por el nivel de precios que tuvimos. Habrán escuchado por ahí, no lo quiero hacer tan largo porque se me acaba el tiempo, que hay gente que propone, y lo proponen casi todos, que los derechos de exportación se van a tomar a cuenta en bono. A ver, vamos a ser claros. Los derechos de exportación son el 7% de la recaudación, ¿sí? El impuesto a las ganancias es el 18%, por ejemplo. Pero avancemos un poco más. Esto se lo mostró Claudio también. Fíjense, acá están los 3 tributos, ¿no? Y avancemos un poco más. El derecho de exportación, de lo que paga el sector, es el 31%. El impuesto a las ganancias, el 2%. ¿Ustedes quieren reemplazar este 31% por este 2%? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo les doy un bono, que es imposible de llevar a la práctica o lo que fuera, porque ustedes no son los que pagan el derecho de exportación. ¿Quién paga el derecho de exportación? El exportador. Ustedes lo que reciben es el castigo por el precio. Pero el que paga directamente frente a la FIP el derecho de exportación es el exportador. Por lo tanto, el que tiene el derecho a ese impuesto, ¿quién es? El exportador. Entonces el bono lo va a recibir el exportador y después el exportador se los tiene que redistribuir entre todos ustedes. Y tiene que determinar, che, en este barco fue mercadería de Juan, de Pedro, de Pablo, tantas toneladas. Imposible. Pero más allá de eso, lo que también tenemos que tener claro es que el derecho de exportación
Hoy genera 861.000 millones de pesos, 542 el impuesto a las ganancias, pero a su vez, acá lo tenemos, el derecho de exportación se paga sobre el precio FOB, sobre el precio de exportación. Por lo tanto, si yo lo quiero reemplazar y hacerlo equivalente al impuesto a las ganancias, el productor debería ganar el equivalente al precio de exportación por tonelada para pagar lo mismo. ¿Se entiende esto? Y el productor, en el mejor de los casos, gana un pedacito. Ni soñando puede ganar el 35% de los 547 dólares por tonelada que vale la soja. Nunca puede ganar ese precio. ¿Está claro? Entonces, por eso, ese tipo de bonos y todo no se los crean porque es impracticable y no sirve para nada. No cambia nada. Fíjense, acá en otro ejemplo más claro. Miren. Los productores, todos, pagan de impuesto a las ganancias 49.000 millones de pesos, pagaron el año, hace 2 años. Y de derecho de exportación 331.000. Quiere decir que tienen como 10 años. Por cada año de derecho de exportación, 10 años de impuesto a las ganancias pago. Imagínense que no es posible que esto funcione. Y la verdad es que todos los gobiernos, más o menos, ya han ido sacando. Ya han ido sacando. La parte verde es la que supuestamente le queda al productor. Ahora, ¿se extrañan con cómo está terminando el gobierno de Alberto Fernández? Acá abajo. Miren cómo terminó el de Cristina. Miren cómo terminó el de Néstor. Simplemente había que mirar un poco la historia para darse cuenta cómo venía. Ahora, todos se quedaron con una parte de la renta. Todos. Porque no me digan que esto también tiene lógica. 50, 60, 70%. Es decir, no es nuevo esto que nos está pasando hoy. Bueno, la incidencia de los productos que ustedes producen en la canasta de precios es muy baja. Y volvemos a lo mismo. Acá tenemos los socios comerciales de la Argentina. ¿Quiénes son los primeros? Brasil y China. Y yo me quiero enojar con los brasileños y los chinos. A ver, miremos un poquito antes de hablar. Acá tenemos, ¿a dónde va la soja argentina? Va a la India, va a China. Y me voy a enojar con los indios y con los chinos. ¿A dónde va el maíz? Primero a Vietnam, Corea del Sur, Perú, Malasia, y ahora está comprando los chinos. Y nosotros lo que queremos hacer es venderle a los chinos. Pero alguien me dice, no, a los chinos no le quiero vender nada. Digo, no, porque a los chinos hay que venderle todo. Porque los chinos nos venden todo a nosotros. A nosotros y al mundo, está en todos lados. ¿A dónde va el trigo? A Brasil. Me voy a enojar con Brasil. El único producto que todavía no logró la autosuficiencia de Brasil, ¿cuál es? El trigo. La logró en maíz, la logró en carnes. Y yo me voy a enojar con Brasil porque no me gusta Lula. Y la carne, crecieron mucho las exportaciones de carne a pesar de las prohibiciones. ¿A dónde va la carne? A China. Y me voy a enojar con los chinos. Ahora, propuestas para el campo. Ya van a poner algunas caritas. Eliminación del Banco Central, ahora está viéndolo. Y segunda, unificación gradual. Unificación acelerada, dice Patricia. Derecho de exportación, reducción gradual. Derecho de exportación, reducción gradual. Pero me agregan un bono. Y acá elimino todas las restricciones de las exportaciones, pero me peleo con China, con Brasil, con los indios, pero yo dejo exportar a cualquier otro lado. Porque son comunistas, me dicen. ¿Y quién es el principal socio comercial de Estados Unidos? China. Por ejemplo, ¿no? Y acá sí les creo porque ya lo hicieron. Esto es lo más fácil de hacer. Decir, se puede exportar todo. Después importar vemos, porque esa es otra cuestión, ¿no? Y acá tenemos otros dos, bueno, Schiaretti y Massa. Del tipo de cambio, ahora está diciendo, que lo va a unificar algún día, está diciendo cero derecho de exportación para las economías regionales y ayer salió la resolución. Y acá es donde viene lo que a mí no me cierra. Dice, voy a eliminar las restricciones a las exportaciones una vez que no haya escasez de dólares. Y si yo tengo las exportaciones cerradas, ¿cómo voy a traer los dólares? Eso y decirme no lo voy a abrir nunca lo mismo, pero bueno, es lo que dicen los políticos, vamos a hacer, para que vayamos viendo. Entonces vamos a ver nuestros líderes potenciales que tenemos, no se asusten, es lo que hay. No se asusten, es lo que hay. Esos son nuestros líderes. De acá nos quedan 3. Por suerte, ya 2 los sacamos. Y yo les busqué la mejor foto para que no me digan, le pusiste la cara de loco, le pusiste la cara de... Bueno, o la cara de... Están las mejores fotos que yo pude poner sonriendo. Ustedes tienen que elegir. Ahora, ya se votó y se eligió esto hasta ahora. Todo lo violeta es Milei, lo azul es Unión por la Patria y esto es Cambiemos, acá está la ciudad de Buenos Aires. Vayan teniendo idea de cómo está quedando el país. Un país en busca de un destino común. Fíjense lo que es el país. Porque además
tenemos la provincia de Buenos Aires que ganó, ¿cómo se llama? Kicillof, pero porque ganó acá. Esto es el Gran Buenos Aires. El resto de la provincia no lo ganó. No hay tiempo a analizarlo esto, pero miren, esperen que me fui para el diablo. Miren esto. Yo digo, somos ciclotímicos y después nos quejamos que nos va mal. Miren cómo hemos ido votando. Ustedes muchos no votaron, pero miren cómo votamos nosotros los viejos. Esto es 2015. 2017 dijimos, no, esto no me gustó, ahora voy por esto. 2017 dijimos, no, esto tampoco me gustó, voy por esto. Esto tampoco me gustó, vamos de vuelta a esto. Ahora dijimos, no, nada de todo esto me gustó, vamos por esto. Es muy difícil, porque somos muy ciclotímicos. Ahora, lo que no nos damos cuenta, que los políticos no aprenden. Los políticos siguen con la misma. ¿Y eso por qué? Porque falta participación, falta involucramiento, que no es fácil, porque no te dejan entrar tan fácil, pero hay que meterse y entrar y participar para verdaderamente cambiar. No alcanza con votar siempre distinto. Entonces, lo que no podemos desconocer es esto. Yo les decía, les voy a contar todo. Hoy tenemos un país que tiene entre el 35, el 40, el 45% de pobres. Y eso se va a encontrar en el nuevo gobierno. ¿Y quiénes van a ser los primeros que van a exigir? Estos. ¿Y a quién va a atender primero la política siempre? A esto, pues si no, estos son los que están esperando para quemar el país, como yo digo. Entonces ahí tenemos que empezar a ver cómo hacemos para trabajar con esto. Y están en todos lados, Están en todos lados. Están en todos lados. Fíjense lo que es la pobreza en la Argentina. La pobreza en la Argentina abarca todos los estratos, inclusive los estratos de gente profesional. Ustedes saben, tanto como yo, que hay gente que trabaja y no le alcanza la guita para lo que gana, para vivir. Entonces, frente a eso, evidentemente, el panorama que se presenta es muy difícil para el futuro gobierno. ¿Para qué les digo esto? Para que sepamos que las soluciones no van a llegar el 11 de diciembre. Gane quien gane. Las soluciones van a ser, como yo les decía, ojalá yo las vea. Pero necesito o quiero pedirles que ustedes participen en la construcción de esas soluciones. En este momento tenemos 20 millones de planes sociales, 66 planes sociales. 65% de las personas reciben un cheque del gobierno. 65, un cheque del gobierno que va del empleado público, el jubilado y los planes sociales. Y la pobreza está entre el 40 y el 50%. ¿Por qué? Porque los planes sociales, entre otras cosas, se convirtieron en la nueva esclavitud. Sí, el tipo que tiene un plan social, ¿de quién depende? Del puntero político, y así seguimos la historia. Y ahora viene la frase que yo digo es políticamente incorrecta, se las diga, pero yo lo pienso así. La clase política en la Argentina construye poder sobre la miseria. Entonces, como la clase política argentina construye poder sobre la miseria, cuanto más pobreza hay, más poder tiene. Y tenemos que entenderlo, que si no cambiamos eso, el cambio va a ser muy difícil. Y después viene la parte del campo. Y me dice, pero Carlitos, si el campo no tiene votos. Y volvemos a lo mismo. ¿Se acuerdan cuando yo les hacía a esas personas, los productores? El campo tiene muchísimos votos. El problema es que no los hace valer. Esto a mí creo que lo mostró Claudio, 3,7 millones de personas trabajan del campo. Y acá no está considerado nosotros, por ejemplo, por decir una cosa pavada, pero para que se entienda, que trabajamos en un canal de televisión, somos televisión. Pero el canal no existiría si no existe el campo. Fíjense, 3,7, todas las cadenas. El famoso ejemplo que hizo Fada, que me advirtió muy bien, cuánto trabajo del campo hay en una pizza. Ahí lo tienen. Es decir, tenemos para demostrarlo, pero hay que demostrarlo. No me tengo que quedar solo con que el campo es el que produce atrás de una tranquera. El campo es todo. No puede ser, no puede ser que hoy no tengamos una dirigencia que nos defienda como corresponde. En el 2008 se hizo esto, ¿se acuerdan? Eso lo hicieron ustedes. Bueno, sus padres, sus viejos. Ahora resulta que los dos principales están juntos. Y que también defendía la 125, está con estos. Y ese es mi amigo. Y también está con ellos. Era dirigente del campo en aquel momento. Y cambiemos. Cambió él. Cambiemos. Entonces, ahí tenemos un problema realmente serio, ¿no? Entonces los productores tienen que ver con lo que yo decía antes y les hablaba a la mañana. Tienen que tener 3 misiones. La acción comercial la tienen que hacer lo mejor posible, porque tienen que ganar guita, porque si no ganan guita no se van a poder defender, porque hace falta guita para defenderse. Y después está la acción política y la acción gremial. Ahora, la política me la hacen en los partidos políticos, vayan a cambiarme los partidos políticos. Y la gremial en las entidades, y banquenlas las entidades, y busquen dirigentes que les sirvan. Pero no me mezclen, no mezclen todo esto, porque si no se hace un zafarrancho. Y ya que nombré Cargill, voy a volver a nombrar Cargill.
Ustedes conocen quién es el presidente de Cargill, lo escuchan al presidente de Cargill puteando a los directivos del país. ¿Lo escucharon alguna vez? No, él se dedica a hacer negocio, porque para eso le pagan. Entonces, para hacer buenos negocios, está la del medio. Las otras, la acción gremial y la acción política. Y no me digan que no hay plata para sostener las entidades. Plata hay. Porque todas estas entidades y muchas más que hay, las bancan ustedes. Sale del bolsillo de ustedes. Eso también está sobre la cabeza. Y nosotros, miren, hay tanta plata que en vez de haber 4 entidades, ¿se acuerdan como decíamos en el 2008? Ahora hay cada vez más. Hay cada vez más. Y ese es el problema. Se dispersa la representación en lugar de juntarse. Bueno, miren lo que invierten todos los años para siembra. El año que más invirtieron fue el año pasado, justo les agarró la seca. Y esto, fíjense lo que significa. Esto significa que desde el año 2001 que se pusieron los derechos de exportación, ustedes produjeron 2.382 millones de toneladas de granos. Se exportaron 1.790 y 592 fueron al consumo. Consumo que estuvo subsidiado ¿por quién? Por ustedes. Porque cuando pagan derechos de exportación, a ustedes no le distancian. Che, esto va para consumo interno, esto va para exportación. Entonces esto te lo pago a precio lleno y esto te saco el derecho de exportación. Se la descuentan de todo. Entonces ahí le aportaron un subsidio al consumo. Que eso significa, ese subsidio al consumo significaron en todo este periodo 270.000 millones de dólares. 270.000 millones de dólares. Bueno, entonces hay que armar equipo para defenderse, hay que democratizar las decisiones, unificar la comunicación. No puede ser que haya 200.000 productores y 200.000 tipos diciendo cosas distintas. ¿Ustedes escucharon alguna vez a los 15 exportadores que hay diciendo cosas distintas? No, hay uno solo que habla y dice lo que hay que decir. Nosotros tenemos la idea de que todos tienen derecho a hablar. Sí, todos tienen derecho a hablar adentro. Hacia afuera tiene que hablar uno solo. Comprometerse, armar una cadena como corresponde y trabajar con la comunidad local. Porque a mí muchos me dicen, che, pero en Buenos Aires no entienden a los del campo. Y yo les digo, ¿y tu pueblo quién lo gobierna? Fíjense, muchos pueblos son gobernados por partidos que no son, entre comillas, afines al campo. Entonces, si no podemos convencer a los vecinos, a los que trabajan con nosotros, mucho más difícil va a ser convencer a la gente que no tiene nada que ver con nosotros. Se acelera la concentración y el rol del Estado, como yo les dije, es importante el rol del Estado porque existe en todas partes del mundo. ¿Saben por qué? Porque ustedes trabajan con algo que es elemental. Podemos imprimir billetes, pero no podemos imprimir alimentos. Ustedes trabajan con alimentos. Se pueden instalar fábricas, pero no se pueden fabricar tierras. Ustedes trabajan con tierra. Entonces, cuidado con eso. Bueno, acá no vamos a ver, tenemos todas estas limitaciones. A ustedes les dicen que hay que agregar valor. Y por supuesto, todos queremos agregar cada vez más valor, pero sepan que lo que ustedes producen ya tiene valor agregado. Ese valor agregado se da, fíjense, ustedes producir en su momento una hectárea de soja le costaba, sin contar determinadas cosas, pero en total $570. Y se generaban $1.820. Es decir, que generaban el 217% sobre el costo. Miren si no agregan valor. La Argentina y el Estado, acuérdense que yo les dije, no es gobierno. El gobierno es el que administra el Estado. El Estado tiene que ayudarme, tiene que apoyarme. Esa es la función del Estado, no castigarme. Porque vivimos de lo que se produce ahora en el campo. Pero para eso el Estado tiene que ser independiente. Y la verdad es que hoy no lo tenemos. Y no creo que lo tengamos en algún tiempo. La Argentina depende del campo y con el campo solo no le alcanza. Y para la sociedad, que ese es otro problema que tenemos, ¿quién es más importante? La sociedad, digo, el conjunto de la sociedad argentina. ¿Ustedes que producen el alimento o Moyano que lo transporta? Entonces, eso es lo que hay que cambiar, pero eso se cambia con comunicación, llegando a la sociedad como corresponde. Porque los políticos, ¿a quién le dan más pelota? ¿A Moyano o a ustedes? Entonces, para ir terminando, entramos en las conclusiones. Ahí vamos, miren, esto yo les voy a decir la verdad, esto lo mostraba también en el 2015, cuando estábamos por ir a elecciones. Ahí vamos todos, arriba de ese avión, ¿no? Y entonces, arriba de ese avión, o cruzando el precipicio, vamos todos ahora. Tenemos la chance de saber que vamos así. Vamos cruzando el precipicio con una gran mochila en la espalda. Pero tenemos que llegar al otro lado. ¿Qué nos espera al final del camino? Vaya uno a saber. Como yo les dije al principio, yo no lo sé. Ahora, durante el 2003 hasta el 2023, inclusive hoy,
¿A quién le echamos la culpa de nuestros todos problemas? A la política. Primero fueron Néstor y Cristina, se fueron, vino Macri, cuando llegó pensaba, se volvió loco y terminó yéndose diciendo, muchacho, que se arregle otro. Y después de Macri, ¿quién vino? Y bueno, después de Macri ya sabemos quién vino. Ahora tenemos la alternativa de estos tres. ¿Qué sé yo? ¿Qué quieren que les diga? Es lo que hay. Es lo que hay. Ahora, si los dejamos solos, va a pasar lo mismo con nosotros. ¿Por qué van a cambiar? ¿Por qué van a cambiar? ¿Qué les quiero decir? Que ahora, a nivel mundial, ya la discusión está hablada. No hay problema. Sabemos que estamos trabajando en una actividad en donde la actitud individual en el trabajo colectivo va a ser la responsable de los resultados. Los responsables del negocio somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Dejemos de echar la culpa al otro. El otro, por supuesto, que es responsable, pero si lo dejamos solo, mucho más va a ser responsabilidad nuestra. A nivel mundial, como les dije, la discusión ya está saldada, los alimentos hacen falta, la energía hace falta, el clima todavía no lo podemos manejar y los precios van a seguir siendo buenos. Serán un poco más bajos, probablemente este año, el año que viene, tengamos precios más bajos, porque hay mucha oferta. ¿Por qué? Porque el campo, más allá de todo lo que a nosotros nos pasa, es negocio en el mundo. Es negocio en el mundo, claro, con todas las políticas de apoyo. Tenemos un mundo que tiene mucho hambre, hay más de 800 millones de personas que tienen hambre, nosotros producimos productos para generar alimentos para 445 millones de personas. El campo argentino hoy tiene la competitividad en riesgo, dificultades para agregar valor, tiene muy mala infraestructura, logística, costos, no tiene capacidad de lobby, que eso hay que cambiarlo, y también le falta una política sectorial. Todo eso es lo que tienen que hacer ustedes a partir de hoy. Lo van a hacer. Si no, para lo posible, esa es la actitud. Empecemos. Empecemos. Ahora bien, ¿se acuerdan de esto? Esto también hay que cambiarlo. Yo quiero que algún día piensen que esto también es válido para el negocio de ustedes. Si no me conocen las reglas, va a ser muy difícil que hagan buenos negocios. Y a partir de eso viene que la Argentina va a comenzar a transitar un camino a partir de políticas internas que necesariamente deben contribuir a una planificación estratégica de su producción orientada a abastecer lo que el mundo me pide, lo que el mundo necesita, entendiendo que el desarrollo de esos mercados es lo que garantizará el bienestar de su sociedad, no solo de ustedes, no solo de nosotros, de todos tiene que ser. Por supuesto, todo lo que hagan el esfuerzo que estamos haciendo nosotros. Y las dudas sobre la comprensión y el éxito de las mismas. En definitiva, no pequen más de ingenuos. La actividad agropecuaria es un negocio. Si además es su pasión, defiéndanla mucho más todavía. Pero piensen que fundamentalmente es un negocio y para eso se debe buscar la mayor rentabilidad posible. La actividad agropecuaria en la Argentina y en el mundo va a seguir siendo una alternativa rentable. Hay que provocar los cambios necesarios y estar en el lugar adecuado. Si es negocio de determinada actividad, no me hagan otra pensando que porque lo hacen ustedes va a ser buen negocio. Hagamos lo que el mercado nos pide. Hagamos lo que el mercado nos exige. Esa es la mejor forma de que esto empiece a cambiar. Entonces, ¿se acuerdan? Les dije, en el avión vamos todos. El avión está por aterrizar. Después de las turbulencias y todo lo que vimos, el avión va a aterrizar. Pueden aterrizar así. Claro, avísenme porque yo no me subo. Pero cuando yo les digo depende de ustedes, yo no quiero aterrizar así, yo quiero aterrizar así. Y es posible, porque desde que yo tengo uso de razón, la Argentina está en crisis y no nos hemos caído todavía. Entonces quiere decir que todavía estamos a tiempo de no caernos y eso depende de lo que hagan fundamentalmente ustedes. Gracias. Carlos Echepare.